Todo el mundo habla del mercado, que si el mercado sube, que si el mercado baja, que si este es un buen año para el mercado bursátil o si fue un mal año. Pero casi nadie te explica exactamente qué es el mercado. Y cuando se habla de ello, en la mayoría de los casos se está hablando de una sola cosa, el Standard & Poor's 500. Pero aquí viene lo realmente interesante. No es una empresa, no es una acción, no es algo que se puede comprar directamente, ni siquiera es algo que alguien controla. Es simplemente un índice de referencia. Y es que sí, el Standard & Poor's 500 es ese índice de referencia global que marca muy bien cómo es la dinámica de las inversiones y del dinero en la actualidad. Y hoy te voy a explicar exactamente qué es el Standard & Poor's 500, cómo se compone, un poco de su historia y cómo puedes invertir en él. Hola, soy Gerardo Álvarez y hoy voy a hablarte del Standard & Poor's 500, ese término que se escucha muchas veces en el mundo de las inversiones, se puede leer en prensa, ver en la televisión, pero que sobre todo si eres principiante quizás no sabes exactamente a qué se refiere, y eso es un poco lo que te voy a explicar en este video. Primero, un poco de historia. Bueno, el Standard & Poor's 500 fue creado en Estados Unidos en el año de 1957 por la consultora Standard & Poor's. Y no es el primer índice tampoco, ¿no? Antes existía el Dow Jones, que también existe actualmente, pero el Standard & Poor's 500 se hizo para agrupar las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y en ellas incluso se concentra el 80% de la economía de Estados Unidos. Y al ser Estados Unidos esa economía de referencia a nivel mundial, bueno, por ende ese índice del Standard & Poor's 500 sirve como referencia para medir cómo está la salud económica o el mundo de las inversiones en general, independientemente de donde se esté, ¿no? Como su nombre lo explica y te lo acabo de decir, agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Empresas como Amazon, Nvidia, Alphabet, pero también otro tipo de empresas como puede ser Walmart, Johnson & Johnson. Eso te lo voy a explicar un poco. Pero bueno, básicamente el índice, el Standard & Poor's 500 y cualquier otro índice se tiene que ver como un termómetro. Es un termómetro porque él no modifica la temperatura, simplemente la marca, la registra y te muestra cuál es esa temperatura del mercado, ¿no? Y bueno, ¿qué hay detrás del Standard & Poor's 500, ¿no? Y aquí quiero explicarte varias cosas importantes. En primer lugar, como te comenté, fue creado por la consultora estadounidense Standard & Poor's. Ellos son quien administra este índice y quienes deciden qué empresas entran y salen, pero no es de una forma aleatoria, ¿no? Hay ciertos indicadores para elegir estas empresas, por ejemplo, la liquidez de la empresa, el tamaño de la empresa, el crecimiento, su balance, los resultados, etcétera, ¿no? Son muchas métricas que se tienen en cuenta para poder hacer que una empresa entre o salga. No es un índice estático, ¿no? Que se creó y es inamovible. Te pongo, no sé, el ejemplo de Tesla. Tesla, cuando se creó el índice, quizás esta empresa ni siquiera existía. Quizás Elon Musk era un niño. Pero gracias a las aportaciones que ha hecho Tesla al crecimiento económico de Estados Unidos y el propio crecimiento de la empresa, pues al final tiene un peso importante, como digo, en esa producción, en esa economía de Estados Unidos, y se ha decidido incorporar. Te pongo, no sé, se me viene a la cabeza el ejemplo de Exxon. Una empresa, no quiero decir que sea una mala empresa, pero que bueno, ha tenido que evolucionar de cierta manera como ha evolucionado la tecnología. Quizás se ha quedado un poco atrás en la industria y es, no sé, una de las empresas quizás más conocidas que ha salido del Standard & Poor's 500. Entonces, quédate con eso. Es un índice
que cada cierto tiempo mide cuáles son esas 500 empresas que más están aportando a la economía de Estados Unidos y por ende se incluyen o se quitan de este índice. Y bueno, una vez más, ¿por qué es la referencia? Porque agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y Estados Unidos, como te digo, sigue marcando la economía mundial y global, ¿no? Puede que les guste a unos más que otros, algunos sostienen que, bueno, por ahí China está desplazando un poco a Estados Unidos, pero bueno, la realidad es que Estados Unidos y el dólar como moneda siguen siendo los que marcan ese tránsito económico y de inversiones global. Entonces, bueno, como te dije en la introducción, básicamente cuando uno escucha que la economía está creciendo o que la bolsa de valores o que Wall Street está creciendo, básicamente siempre se habla de la salud económica de este índice del Standard & Poor's 500, ¿no? Y bueno, ya que conoces un poco cómo funciona el índice, aquí es que viene la parte interesante para ti como inversionista, y es que se han creado muchos ETFs que replican el índice. En verdad, uno no, digamos, no invierte directamente en el índice, sino en el ETF, que son estos fondos cotizados, que lo que hacen es que las empresas que crean estos ETFs compran acciones de las empresas que están incluidas en el Standard & Poor's 500 en la misma proporción. Ahorita vamos a ir a las pantallas para explicarle un poco más la composición del Standard & Poor's 500, pero bueno, básicamente el ETF lo que hace es replicar el índice, compra acciones de esas 500 empresas, más o menos distribuidas, como te digo, les da el mismo peso que tienen en el índice, y tú como inversionista, al comprar una participación en este ETF, pues estás también asumiendo los mismos riesgos y beneficios de cómo le va a ese índice del Standard & Poor's 500, si crece, si se estanca un poco. Bueno, básicamente eso es lo que obtienes con los ETFs. También otra cosa importante que bueno, también te lo voy a mostrar en las pantallas, es el tema de los dividendos, ¿no? Muchas de estas empresas entregan dividendos, que son como esa distribución de ganancias que hacen por lo regular trimestralmente entre sus accionistas. Entonces, el poseer estos ETFs, aunque hay ciertas matices, hay unos ETFs que usan esos dividendos para unas cosas y otros para otras, pero bueno, básicamente estar expuesto o invirtiendo en uno de estos ETFs también te da derecho a obtener esos dividendos. Hay distintos tipos de ETF, hay unos ETFs que los dividendos te los reparten directamente, o sea, tienen la ganancia de las empresas, la dividen y te la dan. Y hay otros ETFs que lo que hacen es esos dividendos reinvertirlos en, digamos, más cuota de ese mismo ETF, y ahí es donde se da el tema del interés compuesto. Si este tema te interesa, en mi canal de YouTube tengo un video específico de los ETFs. También tengo un video donde hablo más del interés compuesto, que son temas que son importantes conocer, ¿no? Pero bueno, básicamente, si el índice del Standard & Poor's 500 es el mapa de la salud económica de Estados Unidos, un ETF es el vehículo para navegar ese mapa, ¿no? Entonces, si te interesa invertir en el Standard & Poor's 500, pues la manera más fácil es a través de uno de estos instrumentos como un ETF. ¿Y por qué estos ETFs son importantes? Bueno, porque han democratizado un poco el mundo de las inversiones. Ya no es necesario, por ejemplo, comprar las acciones por separado, hacer tú mismo una cartera con estas empresas, porque además es muy complicado seguir el comportamiento del índice en cuanto a saber qué empresa entra, qué empresa sale. De eso se trata, de eso se encarga la consultora Standard & Poor's, y los ETFs lo replican. Es como una especie de inversión
pasiva porque compras el ETF y el ETF administra esas posiciones de las empresas según cómo marca el índice y básicamente tú, como siempre digo, a largo plazo no tienes que hacer nada, ¿no? Puedes estar revisándolo para ver cómo se van comportando las empresas. Es importante que estudies las empresas que están dentro del índice o que conozcas las empresas que están dentro del índice para saber cuántos dividendos están repartiendo, cuál es la salud de la empresa, porque por ejemplo, si a ti te interesa mucho X empresa, Apple, y le va mal por un periodo largo de tiempo, bueno, quizás se me ocurre que pueda salir del índice, ¿no? Entonces, bueno, al final es una inversión pasiva porque no tienes tú que hacer la gestión de comprar las empresas y administrarlas. Es una inversión pasiva, pero bueno, también tienes que entender un poco cómo funciona eh, este índice, ¿no? Y por eso te lo voy a mostrar ahorita mismo. Bueno, y ahora quiero mostrarles un poco cómo se ve el índice del Standard & Poor's 500 por dentro, por así decirlo. Les recuerdo que, como les comenté, uno no invierte directamente en el índice, sino a través de un instrumento como un ETF. Hay muchos ETFs en el mercado que replican este índice. Este es uno de ellos. Y bueno, aquí hay muchos datos relevantes a la hora de grabar este video. Pues el mercado aún está cerrado. Te habla de cuánto es el precio de cotización, cuánto hubo de cambio en el día, rango de 2 semanas, y te muestra, como siempre digo, para mí la parte más visual obviamente es ver el gráfico, cómo se ha comportado en una semana, en un mes, en 3 meses, pero sobre todo, por ejemplo, en 10 años, ¿no? A nivel histórico es un índice que claramente tiene una tendencia alcista, ¿no? También esta parte es importante porque te habla cómo está conformado el índice. Si bien te dije que son 500 empresas que rigen la economía de Estados Unidos, bueno, de esas 500 empresas, el 35% está concentrado en tecnología, el 12% en servicios financieros y así sucesivamente, ¿no? Se pueden ver un desglose por sector. Además, aquí podemos ver un desglose por empresas, cuáles son las empresas y qué posición tienen en su cartera. Por ejemplo, como les comenté, Nvidia tiene el 8%, Google tiene el 2%, Apple, Microsoft, etcétera, ¿no? Y aquí está un poco más detallada las acciones del ETF. Como digo, el ETF busca replicar el comportamiento del Standard & Poor's 500. Entonces, bueno, aquí te da cada una, como les comenté el ejemplo de Tesla, qué peso tiene cada una, ¿no? Y hay otros datos interesantes. Por ejemplo, puedes ver en el caso de Tesla, te hace un análisis. Recuerda que todo esto es en base a datos de cada una de estas empresas. Te dice, bueno, el valor razonable, cómo lo pondera, si está sobrevalorado, infravalorado, si tiene un precio justo del mercado. Esto es si quisieras, por ejemplo, invertir de manera individual en cada una de estas empresas o conocer la salud de cada una de estas empresas. Incluso si te vas a Tesla, tienes una vista detallada a su vez de Tesla, ¿no? Todo esto lo estoy viendo en Investing Pro, que es la aplicación que yo uso para hacer un poco análisis fundamental de las empresas, para ver la salud de las empresas. Particularmente me gusta mucho, tiene muchas herramientas o está integrada con inteligencia artificial muy interesante. Y si te interesa conocer un poco más de los mercados financieros, ver a detalle todo esto, pues esta aplicación me parece
importante, incluso en la cajita de descripción te dejo un descuento para mi comunidad del 15% y es importante que puedas aprovechar eso porque, por ejemplo, al momento de grabar este video hay una oferta que se llama Flash Sale que está haciendo Investing Pro, donde tienes el 55% si compras directo en la página, pero adicional, con mi cupón tienes un descuento aún mayor. Igual Investing siempre está haciendo promociones de verano, de Black Friday, como digo, Flash Sale a lo largo del año, entonces es muy importante, ¿no? Y bueno, para seguir con el índice, aquí como les dije que hay algunas empresas que entregan dividendos, pues puedes ver el historial de estos pagos de dividendo, cuáles son las empresas que dan dividendo y los periodos. Entonces, es muy importante poder, como siempre digo, entender en qué se está invirtiendo, ¿no? Y herramientas como Investing Pro te ayudan a eso. Incluso, esta sección te la muestro rápido, que se llama ProPix en base a inteligencia artificial. Te muestra, bueno, algunas carteras con buenos rendimientos, ¿no? Ahorita que estamos hablando del Standard & Poor's 500, por ejemplo, tienen esta cartera que se llama Mejor que el Standard & Poor's 500. Aquí es importante destacar que es un backtesting. ¿Qué es esto? Que está basada en los rendimientos pasados o el historial de rendimiento de estas empresas. Y como siempre se dice en las inversiones, rendimientos pasados no garantizan rendimiento futuro. Pero bueno, por ejemplo, ya que estamos hablando del Standard & Poor's 500, uno puede decir, bueno, ¿qué acciones combinadas podrían ganarle al Standard & Poor's 500? Pues aquí Investing Pro te muestra, según su inteligencia artificial, cuáles son esas empresas que combinadas podrían ayudar, ¿no? Entonces, nada, te invito a que estudies un poco, no solo el Standard & Poor's 500, sino cualquier empresa que te interese invertir. Y bueno, herramientas como Investing Pro te ayudan a ello. Incluso puedes ver noticias relacionadas y si te interesa, incluso puedes añadirla a carteras. Yo aquí tengo carteras que he hecho para otros videos, pero bueno, puedes añadirla a esta cartera y la tienes ahí y luego la puedes monitorear, ¿no? Entonces nada, espero que les haya gustado esta parte del video y volvemos para la parte final, que quiero que se queden con una idea clara. Entonces bueno, ya para finalizar, ya que vimos en Investing Pro cómo se compone el índice del Standard & Poor's 500, quédate con una idea clara. Como siempre digo, antes de invertir es importante conocer en qué se está invirtiendo, ¿no? Y herramientas como Investing Pro o este video que te explica un poco qué es el Standard & Poor's 500 te puede servir como punto de partida. Y lejos de ser una recomendación de inversión, pues el Standard & Poor's 500 podría decirse que es el índice de referencia o ese punto de partida más controlado, si se quiere ver de alguna manera, para comenzar a invertir. Así que nada, si te gustó, suscríbete al canal. Te invito a mi newsletter, donde cada 15 días estoy haciendo un poco de pensamientos de cómo veo las inversiones, algún matiz del panorama global, lejos de ser recomendaciones de inversión, pero bueno, siempre hay datos en la newsletter que me parece importante y por eso te los comparto de una manera quizás más cercana. Así que nada, en la cajita de descripción te dejo el link para que te suscribas y nos seguimos viendo por aquí.